que tengo un dolor. Decir, ¡Ay! pero es que me ha dado un dolor lumbar. Estoy muy vieja, Inés, últimamente. No lo digas. Ay, venga, no lo voy a decir. Bueno, Inés, que de nuevo otra entrevista Hola, especial. Susana. Hola, Inés. No sé, que tenemos cara de chiste. ¿Qué pasa? Estábamos charlando tranquilamente, ponemos botón de grabar y ¡ah! Sí, es verdad, tienes razón. Es que, bueno, ya está. Bueno, Eh, ¿a quién traemos hoy? bueno, Aquí pues al canal. traemos a un formador y consultor de ventas B2B, socio fundador de Outbounders, espero haberlo dicho bien, que también dirige con otros socios de su empresa un podcast llamado Yo vendo, yo también vendo a empresas. ¿Verdad, Inés? Confirma ¿Verdad verdadera? el título. Bueno, se llama David Navas. Y bueno, Bien ahí. yo la verdad que llevaba, yo lo descubrí hace tiempo cuando tenía su antigua empresa, que no me acuerdo ahora su nombre, y después ya empezó a reciclarse y lanzó esta nueva, Outbounder, con varios socios. Pero la verdad siempre me interesaban sus correos porque hablaban de procesos de venta, de prospección, y me resultaba muy interesante, ¿no? Lo tenía siempre con el Lo ojo tenía puesto. fichado. Sí. Y después, bueno, su podcast también lo recomiendo porque es muy interesante, entrevista a directores de ventas de diferentes empresas, profesionales del sector y da unos tips, unos consejos muy buenos sobre los procesos de prospección que hay que controlar, ¿no, Inés? Porque si no... Sí, esa es la gran, así para nosotras, entre Sí, nosotras. sí, Captación de lead, podemos estar aquí hablando horas y horas y horas. En el momento en que las empresas necesitan prospectar, pues ahí es como que, vale, vamos a sentarnos y vamos a estudiar tu caso. sí, Vamos a ver sí. por dónde vamos a tirar sí, Total, y total. cómo Yo creo investigamos a tu cliente, etcétera, etcétera. Entonces vamos a traerle, vamos a exprimirlo como una naranjita, vamos a ver qué exacto. nos cuenta sobre atracción de potenciales clientes Muy y bien. conversión. Sí, total. ¿Cómo Así que hacemos? nada, le damos entrada. Ah, vamos a recordar como siempre, tenemos una web nueva, que no sé si lo ¡Ay, hemos sí! dicho, porque la última, creo que no, que esto no lo hemos, ya como hacemos así poquitas entrevistas porque estamos un poquito saturadas, pero recordad, tenemos una web nueva que se llama lascopies.com y suscribiros porque además hay una masterclass que reciclamos y que estamos vendiendo y que la verdad que... Primero, si te suscribes, recibes cinco, Has hecho así, digo, ¿qué cinco ha pasado? ¿Qué he bombas. dicho? ¿Qué he dicho? He hecho así, digo, ¿qué he dicho? ¡Corten, corten! El que No Inés digo la dice. palabra clave. No, no, quería decir lo siguiente. Antes del tema masterclass, la persona que se suscriba se va a encontrar 5 bombas Ah, claro, claro, es de verdad, esto me ha regalo pasado. y después ya se va a encontrar con lo de la masterclass. Claro, nosotros estamos Exacto. contentas con la Estamos muy masterclass, porque contentas claro, porque está la vendemos. funcionando y además está funcionando muy bien. Entonces, la verdad que esto de recibir un email a tu Venta, 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 y correo, tú dices, venta, ¿qué venta, estaba vendiendo yo, no? es muy interesante, como, ¡ay, qué sorpresa más contenta! Muy bien. En fin, que Ay, eso sí. sí, es verdad, cuando os suscribáis tenéis un regalito muy bueno, muy potente, que son las 5 caras B de las mejores entrevistas del canal de YouTube. Así que pasaros por la web, que por cierto nos ha quedado una web chulísima, hay que echarnos flores porque es así, esto es lo que hay. Y después, Total. por supuesto, suscribiros al canal de YouTube, darle a la campanita para las notificaciones y ¿Cuánto trabajo? ah, ¿Cuánto trabajo para tu dedo? sí, es verdad, mucho trabajo, pero mira, estamos dando un contenido muy bueno, hacer algo un poquito, hombre, a ver Vamos a ver si ese culete, va. va ese culo. Bueno, Bueno, vamos a darle ya la bienvenida a David venga, Navas y que disfrutéis de la entrevista, que seguro va a ser espectacular, como siempre. David Navas. adelante, invitado. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenido al canal de YouTube. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotras. Y bueno, te vamos a exprimir aquí con todo tu sabiduría sobre prospección y ventas en B2B. Y a ver qué sale, ¿no, Inés? Sí, 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 nos encanta exprimir gente como tú, que tiene como el expertise puesto aquí en captar perfiles desconocidos y convertirlos en clientes. Ah, qué cosa más difícil, ¿no, David? Lo de la prospección. Sí, Nada de la verdad fácil, ¿eh?
La verdad que la prospección, bueno, lo primero, gracias por la invitación, encantado de estar con vosotras. Y efectivamente, Susana, la prospección y la venta son difíciles. Y el que diga lo contrario, bueno, pues mm, es opinión, pero vamos, yo tengo la contraria. Esto de vender no es nada fácil, Mm, ¿vale? sobre todo a lead fríos, ¿no? Porque yo creo que nosotros que utilizamos mucho el email marketing como estrategia, claro, ahí cuando haces un proceso de relacionamiento con los leads es mucho más fácil. Después, si a lo mejor hay una llamada de venta, una reunión de venta, pero en mi caso, que yo he probado la prospección fría, es compleja porque generar confianza rápido no es tan fácil. En fin, que no es un proceso. Por eso vamos a profundizar ahí a ver qué nos puede ayudar y orientar y que seguro le va a Fenomenal. la audiencia. Bueno, lo que dices es cierto, es decir, no es lo mismo cuando la montaña viene a Mahoma, ¿no? Que cuando Mahoma tiene que ir a la montaña, eso está claro. El tema del inbound y el outbound, ¿no? De apoyarse en marketing, por supuesto, o sea, fenomenal. Nosotros, por ejemplo, en carne propia hacemos mucho tema de inbound, ¿no? Y de atracción. Y aproximadamente el 40% de nuestros clientes vienen de ese esfuerzo. Es decir, de que conseguimos atraerles y ya sea por un lead que directamente nos dice, oye, quiero hablar con vosotros, o nos convoca a una reunión porque ha escuchado nuestro video podcast o porque ha leído algún post o se ha bajado un recurso. Y luego están los leads más templados, los MQLs, que también luego hay que hacer una gestión desde ventas, desde prospección, para gestionarlos. Y qué duda cabe que es más fácil porque ya la relación viene templada. Y luego está la otra parte, que es, oye, cuando no es suficiente la parte de inbound para llegar a tus números, pues tienes que aplicar eso de ser Mahoma que va a la montaña. O sea, tienes que Claro, coger y decir, pues no es suficiente. Pues el otro 60% de nuestro caso, de nuestra facturación, lo generamos vía outbound puro, es decir, claro. prospección. Y es más difícil, claro. Ujú. ¿Y tienes departamentos separados para lo que es conseguir las reuniones, para hacer la reunión? Cuéntanos cómo Pues lo mira, tienes. no tenemos, lo primero, no tenemos nada separado porque nosotros somos 4 gatos, Ok, ¿vale? ok. Es decir, que De nosotros somos principio a una empresa, final. claro, nosotros somos ahora 5 personas en el equipo y lo hacemos, hombre, hay ciertas funciones separadas, pero vamos, que no tenemos un departamento formalmente constituido de marketing. Sí tenemos una persona que hace prospección, es decir, que está enfocada en la prospección, pero luego tanto Eduardo Laseca como Francisco Javier López como yo, que somos los socios fundadores, pues nos metemos en muchos temas. Hacemos temas de inbound, escribimos contenidos los tres, gestionamos leads que entran los tres y hacemos prospección los tres. O sea Claro, que no tenemos, es lo que pasa en las empresas pequeñas, ¿no? Que es difícil el separar formalmente y en el tiempo las funciones porque somos pocos. claro. Ujú. Ya, 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 ya. ¿Y Y en vosotros? el... Sí, sí. Sí, va, Susana. No, dile, que te he No, cortado. que estoy educadísima, venga. Estoy educada. Ya me acuerdo, ya le hago luego. David, en vuestro caso, por ejemplo, ¿cuál es vuestra metodología de prospección, ¿no? ¿Aplicáis lo que, mamá, es normal, ¿no? Lo que estáis vosotros compartiendo en LinkedIn, contenido en vuestra web, en recursos gratuitos, será lo que aplicáis, ¿no? Pero nos gustaría más o menos cómo hacéis vosotros esa aproximación a esos procesos de prospección y a qué tipo de empresa os dirigís fundamentalmente. Bueno, empiezo por la última. ¿A qué tipo de empresa nos dirigimos? Pues después de haber descubierto, porque no ha sido nada fácil, cuál es nuestro perfil de cliente ideal, pues nosotros nos dirigimos a empresas fundamentalmente. Es decir, si tenemos que elegir a quién vamos a iniciar la prospección, a las empresas de software as a service, startups de software o scale-ups de software as a service que hayan recibido financiación. ¿Por qué? Pues porque después de estudiarlo y después de constatar, haciendo preguntas a nuestra cartera de clientes, pues nos hemos dado cuenta de que el 85% de nuestros clientes son empresas, startups o scale-ups de software as a service que han recibido inversión. Claro. Así que ese ¿Y es a quien dónde? nos dirigimos, ¿vale? Vale, no, bueno, perdona. Es que ha sido muy interesante como lo has dicho. Has dicho como que ha sido difícil llegar a esta conclusión. ¿De qué Sí, error sí. partías de base Pues en mira, cuanto a elegir el cliente ideal? partíamos, pues partíamos del error de base que aunque sabíamos que no podíamos ni debíamos disparar a todo el mundo, disparar a todo tipo de sectores, no teníamos claro cuál era. Entonces, inicialmente hicimos varias pruebas. Pues nos llegó un Vale, cliente, por ejemplo, del sector farmacéutico y dijimos, oye, nos ha salido muy bien el proyecto, ¿por qué no atacamos este sector? Lo hicimos, estuvimos como 2 o 3 meses haciendo una campaña
específica para este sector y no conseguimos entrar. Nos dimos cuenta de que no éramos capaces de resonar en sus oídos con los mensajes adecuados. Vimos que era también un sector muy endogámico. Luego nos dirigimos a empresas de consultoría informática, ¿vale? Y tampoco llegamos, o sea, sí tenemos clientes en ese sector, pero no llegaba a cuajar. Sin embargo, andando el camino y analizando, pues nos dimos cuenta de que estas otras empresas que os acabo de comentar estaban realmente, y en muchos casos incluso empujadas por el inversor que había metido dinero, a profesionalizar las ventas y estaban tomando como modelos las prácticas que ya tenían las empresas de este rubro en Estados Unidos. Es decir, todo el tema de cadencias multicanal, de separar las funciones entre SDR y Account Executives, es decir, hablaban nuestro mismo lenguaje. Entonces nosotros giramos toda nuestra comunicación y de hecho si alguien, por ejemplo, del sector farmacéutico o del sector industrial se mete en nuestra web, posiblemente no entienda nada. Porque nosotros hemos adaptado nuestro copy, Claro. hemos adaptado nuestro copy para que resuene en En los esos oídos oídos. de esos que son nuestros perfiles de cliente ideal, Y Claro. no ¿vale? hay, O sea que ha sido un camino de descubrimiento y no es fácil llegar a él, ¿vale? y no, O alguien te lo... No es fácil, tienes que hacer pruebas y no, no. equivocarte. Hombre, a lo mejor aciertas a la primera, pues oye, miel sobre hojuelas. Pero es un proceso, sí, sí. Y Mm. no hay mucho, no sé, a mí me llegan las cosas y no estoy en el sector, entonces no lo puedo saber, pero no hay una tendencia a que el inversor ya tenga su equipo y diga, vale, yo invierto, pero vas a seguir estas directrices de marketing, como ya Sí, tiene sí, el paquete asociado. los inversores saben, muchos inversores que invierten en este tipo de empresas saben el marco, el framework de trabajo de ventas B2B que tienen que seguir. Lo que pasa que es decir, no se lo dan. Le dicen, oye, tenéis que ir por aquí y tenéis que buscar empresas que o muchas veces nos recomiendan. Es decir, nos llegan Ujú, clientes que nos dicen, oye, nos ha invertido tal fondo y nos han dicho que hablen con vosotros, que hablemos con estupendo. vosotros, ¿vale? Ujú. Porque ya nos conocen, ya saben que nosotros somos capaces de poner ese modelo y bajarlo a la tierra y montarlo, ¿sabes? O de asesorar para montarlo. Qué bueno. Así que sí, nos ayuda Y, ese tema mucho. y tienes un perfil que es lo bonito, la parte bonita de trabajar con alguien que empieza es que tiene la honestidad de decir, bueno, no sé, dejarse ayudar, ¿no? Que cuando ya tiene el negocio rodado, que igual está lleno de vicios en la venta, por ejemplo, y es más difícil decir, oye, ¿qué tal si cambias esto, esto y esto, ¿no? Y ahí hay mucho más coste hundido, ¿no? Más difícil desandar lo andado. Trabajamos con esos dos tipos de perfiles. Hay empresas que nos dicen, oye, no tenemos realmente nada, queremos que nos ayudéis a montar esto desde cero, no tenemos ni equipo, ¿vale? Ni de prospección, o tenemos a una persona en ventas, o no tenemos directamente equipo de ventas. Y hay otros casos donde ya llevan andado un camino, entonces nos vienen con problemáticas más concretas. Oye, pues tenemos que mejorar el ratio de reunión efectiva para que sean realmente reuniones no solamente efectivas, que se produzcan, sino cualificadas en base a estos criterios. Oye, tenemos un problema con la gestión outbound de los leads que nos vienen desde marketing. Oye, tenemos que mejorar el playbook, o sea, nos vienen con problemas concretos. Eso Estupendo. también nos ocurre mucho. Es más, Mm, nos suele ocurrir así. Las empresas con las que trabajamos, algunas no tienen nada, pero otras ya llevan un camino andado. Ya tienen mm. SDRs, por ejemplo. Bueno, un Claro. SDR, no sé si es un Sí, término no, que explica, se porque si maneja no, habitualmente en Sí, vuestro sí, canal. explícalo, explícalo. mejor, Vale, mejor. un SDR es la persona que hace prospección, prospección moderna. Es decir, hay una diferencia. SDR significa Sales Development Representative, o representante de desarrollo de ventas, traducido al castellano, la persona que hace prospección moderna. Es decir, que tiene que abrir esas puertas, generar conversaciones que derivan en cierres de reuniones efectivas, cualificadas, o de presentaciones o demos. Entonces, ahora mismo en las ventas se ha hiperespecializado el trabajo. Igual que antes era lo habitual encontrarse a un vendedor de ciclo completo, o full cycle, como lo dicen los americanos, que hacía todo desde la prospección al cierre. Ahora se ha hiperespecializado. La división del trabajo, que es una división del conocimiento, al fin y al cabo, pues se ha dividido en dos. Entonces te encuentras a SDRs que se encargan de abrir las puertas y una vez que han abierto la puerta, que han conseguido una reunión con un cierto nivel de cualificación, coge el testigo el account executive o vendedor que tiene que completar el resto de etapas del ciclo de venta, es decir, de la apertura al cierre. Mm, Incluso dentro del ámbito de los SDRs hay una doble especialización porque también hay equipos que tienen SDRs especializados
en la gestión de los leads que vienen desde marketing, y luego hay otros Los de equipos llamada de comercial. CDRs, claro, que hacen la prospección pura, desde cero, es decir, parten de una lista de cuentas y búscate la vida, ¿vale? Sí, sí, está cada vez más especializado. Incluso hay otra figura que es la de Market Research, que es previa, que también está muy ligada a la prospección, que es la persona que se encarga de generar esas listas de contactos y asegurarse de que cumplen los criterios de que están alineados con los perfiles de cliente ideal que se han marcado en la estrategia. ¿Vale? Es decir, construyen las listas, esas listas se le pasan a los SDRs consiguen las reuniones o las demos y coge el testigo el account. Y luego, una vez que el cliente se ha convertido en un cliente efectivo, pues se pasa a un equipo de Customer Care, de atención al cliente, o si es una empresa muy grande, aparece la figura del Key Account Manager, que es la persona encargada de hacer crecer la cuenta. O sea, que fijaros el nivel de división del trabajo que se ha Sí, sí, es producido en el tremendo. ámbito comercial. Es ¿no? súper profesionalizado ya, ¿eh? Unos niveles. Súper profesionalizado. Sí, 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 sí. Y la mayoría de las startups tienen esta estructura. Claro, si tienen inversiones grandes, me imagino que sí, pero es como algo ideal, ¿no? Utópico. Esta Claro, es el ideal. especialización. Hay empresas que tienen músculo y que tienen este tipo de esquemas montados, ¿eh? O sea, Qué que a lo bueno. mejor tienen un equipo de 3 personas en Market Research, tienen un equipo de 20 o 25 SDRs divididos en 2 grupos, luego tienen un equivalente en accounts, o sea, hay empresas que lo tienen bien, Claro. o sea, que tienen músculo, que han crecido y que tienen estructuras de ventas grandes. Y luego hay otras más modestas, pues por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor una tiene una persona a jornada parcial haciendo la parte de investigación de mercado, de market research, y a lo mejor tienen 2 SDRs, un account y se acabó, ¿sabes? O sea que ya depende. Qué bueno. Y David, que se ha quedado en el aire. Vosotros en concreto, entonces, ¿cómo captáis vuestros clientes, ¿no? Esta startup, pues este perfil que has descrito de clientes, ¿cómo lo hacéis vosotros? Porque vosotros no tenéis esa estructura tan evolucionada, pero como lo has dicho, sois 4 o 5 fundadores. Cuéntanos un poco cómo es vuestro proceso de captación de clientes. Vale, pues nosotros tenemos dividido la parte de inbound y la parte de outbound. La parte de inbound publicamos mucho contenido, o sea, a nosotros nos funcionan muy bien los posts en LinkedIn, porque los 3 más o menos se nos da bien escribir y además uno de nosotros, Javier, pues es un loco de los contenidos, genera 7 u 8 posts a la semana. Yo hago 1 o 2, Eduardo hace otro, pues unos 12 posts a la semana en LinkedIn, nunca hablando en modo autobombo, jamás, siempre, pues, dando píldoras de valor en relación a este ámbito. Luego hacemos un vídeo podcast como vosotras, una vez a la semana, que ahí traemos gente y desarrollamos una temática de las ventas B2B. Eso también nos da mucha resonancia, ¿no? Nos da mucho, poco a poco, pues ha ido haciendo una pequeña burbuja pues, de hype, ¿no? Que está creciendo los suscriptores. Y luego también hacemos bastantes webinars y también generamos recursos. Es decir, que la parte de inbound, la parte de contenidos, le damos mucha importancia. Tenemos newsletter semanal, ¿vale? Que eso también nos deriva en gente interesada. Y eso nos genera una serie de leads, ¿vale? Una serie de leads que los llevamos a través del CRM por un scoring en función de datos, ya sean demográficos o de tamaño del equipo de ventas, así como de comportamiento. Y el lead scoring o los lleva Nurturing, ¿vale? O bien nos crea una oportunidad de prospección en el CRM y nos dice, David, aquí tienes una oportunidad de prospección de un lead interesante por A, B y C. Empieza a gestionarlo vía outbound. Vía outbound implica que tengo que hacer llamadas, correos electrónicos, hablar con esa persona. Y eso es la parte inbound, ¿vale? Inbound suma, o sea, es la parte de all bound, ¿no? Es inbound y outbound. Y luego, o es marketing, como queréis llamarlo. Bueno, y luego tenemos la parte de outbound puro. Outbound puro tenemos una serie de listas de empresas que sabemos que hemos verificado que cumplen con nuestros criterios y ahí ahí hacemos una cadencia de prospección multitouch y multicanal. Es decir, tenemos un playbook de prospección donde decimos, oye, tenemos que hacer una serie de impactos para conseguir generar una conversación con este potencial cliente o este prospect que se llama en el mundillo. ¿Vale? Y la cadencia implica pues, que primero le contacto por LinkedIn, luego le mando un correo electrónico de una determinada tipología, después le hago 2 intentos de llamada y eso sería un primer impacto. Dejo pasar varios días y hago un segundo impacto con otra serie de acciones.
Y tenemos muy desarrollados los copy de lo que tenemos que decir, de lo que tenemos que escribir en cada paso de la cadencia. ¿Vale? O sea, es un proceso. Sí, La, sí, la prospección no es un evento, es un proceso muy bien claro. diseñado, muy bien pensado, que siempre hay que estar además ajustando, ¿vale? Y que tiene la vocación de generar conversación. Nunca alrededor nuestro, siempre enfocándolo en el cliente, en la persona, ¿vale? Porque cada rol requiere de un tipo de comunicación distinta, aunque vendas un mismo producto. Yo no tengo el mismo pitch si hablo con una directora de ventas que si hablo con un director de marketing, ¿vale? Sus Ujú. problemas son distintos y tengo que abordarlos de forma parecida, pero matizadamente distinta, Claro, ¿ok? qué Sí, sí, bueno. en cuanto a esto de que se repetidamente, ¿no? Rebota por todo el mundillo del marketing, hay que iniciar una conversación, hay que iniciar una conversación, pero luego te encuentras unos inicios de conversaciones tan patosos que es como en plan, a ver cómo hacemos esto, ¿vale? Porque ahora le contaba a Susana que estos días me escribía un tío Ujú, que empieza con esta misma idea, un principio fabuloso. Hola, ¿qué tal? Pero su primera pregunta es, ¿qué tal te ha ido el trimestre? Y yo le digo, fantásticamente. Y entonces me dice, ¿y cuáles son los problemas que te has encontrado? Y yo en plan, ¿qué problemas? ¿Cuál es tu estrategia, Inés? Mira si yo te voy a contar mi estrategia que no te conozco de nada. Y es como, mira, le digo, pues pásate por esta web, te suscribes y conoces mi estrategia si tanto interés tienes. Por ujú, supuesto, no, pero claro, digo, estos guiones de preguntas que fingen una conversación, pero en realidad no está siendo una conversación. Es una ujú. batería de preguntas sueltas. A ver si alguna engancha, ¿no? ¿Te has encontrado esto? ¿Cómo lo corriges? Sí, claro, sí, me lo he encontrado. A ver, te hago un matiz y es que para generar conversación, nosotros también somos favorables a hacer preguntas. Ahora bien, hacer Claro, preguntas bien formuladas, ¿no? No hacer Claro, cualquier pregunta y tampoco como una batería de preguntas. Entonces, bueno, el primer paso es hacer un ejercicio que tampoco es fácil llegar a ello hasta que no lo pones en práctica, que es pensar cuáles son los posibles puntos de dolor que tiene un cliente, un potencial cliente. Oye, el director de ventas o el head of sales de una empresa SaaS de tales características, ¿qué le duele? ¿No? Pues eso es lo primero que hay que reflexionar. ¿Qué le preocupa cuando se va a dormir por la noche? ¿No? ¿Qué le quita el sueño? Cuando va al trabajo por las mañanas, ¿en qué situaciones se le hace un nudo en el estómago? Eso es lo que primero que hay que pensar. Y ahí echas hipótesis. O bien conoces ese sector porque desde dentro lo has vivido, o bien tienes que lanzar hipótesis y luego hay que validarlas. Una vez que conoces los pains, tienes que preguntarte qué tipo de buenas preguntas pueden destapar esos pains. ¿Vale? Y hay frameworks de cómo hacer esto. Pues hay una actualización de un clásico de los años 80 que es el método SPIN, ¿vale? Que sigue vivo aunque sea actualizado, ¿vale? Pues se le ha quitado la N. O sea, prácticamente son preguntas que tengan que ver con situación, aunque eso mucho es más que nada para romper el hielo, porque ya tienes internet y puedes conocer mucho el contexto y la situación, pero luego sobre todo es desarrollar cómo hago yo una pregunta que destape uno de esos posibles puntos de dolor y qué preguntas puedo hacer a continuación que me devuelvan información sobre las implicaciones que el cliente percibe en sus propios términos que tendría de no resolver ese punto de dolor. Entonces hay que hacer preguntas pocas, ¿vale? Alrededor de eso, para luego tú poder, a partir de ahí, recoger el testigo y seguir indagando, ¿vale? Y Al David, final, perdona, sí, sí, sigue, no te quería interrumpir. un matiz solo último, Sí, al sí, sí, final sí. la prospección moderna no se basa tanto en generar reuniones, sino en generar reuniones con contexto, con cualificación, ¿vale? O sea, de nada me vale muchas reuniones y luego esas reuniones son muy malas, o sea, porque Claro, no No, eran, no, no eran. no es rentable, no es rentable. Claro que claro. Claro, no. entonces Mm. es mejor tener menos, pero con un cierto nivel de cualificación, de contexto, de que realmente puede haber allí un potencial punto que nosotros podemos resolver. Es decir, la prospección hoy implica un discovery, Claro. ¿vale? Al menos a un cierto nivel, tampoco se pueden pedir
maravillas, porque la prospección realmente son conversaciones de más de 2 minutos. Claro, el ¿Vale? ¿Qué objetivo. decías? No, claro, el tema de las preguntas, ¿no? Cuando tú decías, claro, genera una pregunta que genere interés, ¿no? Veo que también se está abusando de ello, ¿no? Hasta qué punto este tipo Totalmente. de mensajes llega un momento en que la gente, vamos a ver, la gente es inteligente, la gente no es tonta. Ya esta persona me está preguntando, oye, ¿cómo llevas? No sé, me puedes poner un ejemplo mejor, te voy a contar lo que yo leo, ¿no? Habitualmente. Ay, ¿cómo llevas? ¿Estás utilizando el vídeo para vender online? Algo así, ¿no? Si, pues dice, ya está, ya me va a vender. Claro, ¿cómo generas una conversación natural donde realmente cuando se habla de hay que ayudar antes de vender, pero cómo lo generas para que no es que no se note, sino que no huela leguas que tu objetivo es vender? Ese punto resulta muy complejo, ¿no? Porque al final la gente ya está habituada a este tipo de mensaje de prospección donde hay una pregunta y dice, ya está, en qué momento me va a vender. Están ya con Bueno, la... sí, a ver, es que la gente, como dices, tampoco es tonta, ¿sabes? Y Claro, tampoco hay que ocultar que claro. mi vocación última puede ser el venderte algo, o sea, no pasa nada. Es más, nosotros muchas veces incluso lo descubrimos desde el minuto uno. Decimos, oye, mira, No, sí, Susana, eh, soy David Navas, ¿vale? Trabajo con directores de ventas en empresas SaaS, pues un poco como tú. He visto en LinkedIn, pues que llevas 5 meses en el puesto. Te quería contar un poco cuál es el motivo de mi llamada. Si te parece luego bien y me das un minuto, pues ya descubriremos si merece la pena seguir o no. ¿Te parece bien? Primero estoy pidiendo permiso, ¿no? Estoy Claro, diciendo, "Oye, este claro. es el contexto mío. Trabajo con gente como tú, ¿vale? En determinados ámbitos del tema de mejoras en el ámbito de las ventas. Quiero charlar contigo. ¿Te parece bien que te cuente sobre qué? Ah, Claro. pues sí, pues mira, luego le puedo decir, Susana, pues antes de contarte yo ningún rollo innecesario por entender un poco tu contexto, te quería comentar que trabajando con otros directores de ventas de empresas como le lanzas un par de referencias que resuenen sus oídos, veo que un problema habitual suele ser el tema de los plantones, lo que llamamos nosotros no-show, ¿vale? Es decir, que tus SDRs generan reuniones y luego, ¡pum!, aparece el no-show. Me gustaría preguntarte, y ahí ya lanzo una pregunta dirigida al Pain, ¿cómo estáis gestionando vosotros este tema? ¿Cuál es el ratio más o menos que tenéis de no-show? pero estás en otro contexto ya. Entonces ahí sí la pregunta tiene sentido. Claro, El tema es cuando te quiero tocar el punto de dolor, cuando yo ni te conozco, ni tengo Claro, absolutamente ninguna relación contigo, y yo soy un empresario orgulloso de mí, ¿no? Que ese es un poco el carácter básico del empresario en general. Salvo vale. en un momento de crisis, que esté honestamente en crisis y diga, ¡guau! Se me desborda, ¿no? Pero por lo general es como en plan, ¿tú qué me vas a contar a mí? Mira lo que yo tengo hecho ya, ¿no? Claro, Entonces, entrarle con, ay, estás fallando con esto, es mala manera, es torpe manera. claro, es que Entonces, tú le entras con un problema que sabes que es habitual. Por claro. eso es muy tú ya lo importante sabes, porque ya has investigado, pero el hola, ¿qué Claro, tal? Entras de otra manera, así como lo estás contando, ya es otro contexto, es marcar otra entrada. Honesta, correcto, natural. natural. Ajá. Lo más importante en prospección, en llamada, porque luego en prospección no solamente se utiliza la llamada, se utilizan todos los canales que tenemos a nuestra disposición. Se utiliza LinkedIn, se utiliza el correo, se utiliza el videomensaje, se utiliza WhatsApp, se utiliza la llamada. Lo más importante en las llamadas no es tanto lo que dices, sino el cómo lo dices, es el tono. O sea, tienes que utilizar un tono tal y como habéis escuchado a mí hace un momentito. Tono normal, pues como si estás hablando con tu primo. Hombre, con educación, no vas a decir, ¿qué pasa, macho? No, Claro, claro. evidentemente no. Pero tienes que utilizar un tono normal y ya está. Entonces tú vas a un pain que sabes sabes casi seguro que lo estás sufriendo. O sea, el tema este que os acabo de comentar del no-show es un problemón en todas las empresas de SaaS. O yo qué sé, oye, o la cualificación de las reuniones por parte de los SDRs. Pues también sabemos que es un problemón en casi todos los sitios, que ya lo sabemos porque tenemos la experiencia. Entonces, Ujú. vamos a problemas que sabemos casi seguro que lo tienen encima de la mesa que les preocupa. ¿Vale? Por eso es importante la parte previa de entender los pains. Claro, ¿Vale? de la Si no entiendes necesidad del eso, cliente, es muy claro, difícil. claro. Es muy Y, difícil y David, levantar. vosotros, bueno, tú has hablado de modern prospecting, ¿no? De prospección moderna, ¿no? ¿Qué diferencia hay con la prospección, bueno, o los procesos de venta más tradicionales o Mira, los muy modernos? fácil. Mira, te voy a hacer una llamada que no es de prospección moderna.
Hola Susana, ¿cómo estás? Mira, soy David Navas, te llamo de la empresa Outbounders. Mira, nosotros nos dedicamos a hacer consultoría y formación en ventas B2B. Tenemos una serie de cursos que me gustaría comentarte. ¿Te parece tener una reunión para que te comente nuestra formación? No. Ya está, ¿ves la Claro, diferencia, no? Ya, Sí. ya está, con un ejemplo se ve claramente, ¿no? claro, Ujú. No sé totalmente. si quieres que ahonde más en las diferencias, No, pero vamos, no, 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 Puede está ser aún claro. peor, puede ser, tengo una presentación. claro, o un correo electrónico, ¿vale? Un correo electrónico así de tocho, ¿vale? Hablando de mi rollo, que no hay nada Sí, para mí, que es un mismo correo electrónico que le puedes mandar a 80.000 igual. claro, ¿Vale? Cuando te haces un totalmente. correo electrónico, lo mandas a los 254.000 tíos que hay en España en ventas B2B. Pues eso no es prospección moderna. Prospección moderna es Claro. cuidar el copy, trabajar los pains, tener una estructura o patrones de correos electrónicos con una determinada anatomía. eh, Empezar por templar en las primeras comunicaciones en la cadencia, no pedir nada, sino templar aportando cosas sin pedir nada a cambio, correos muy cortos, muy esquemáticos, casi telegráficos, con un gancho, aportando, por ejemplo, en los correos, en el hook que llamamos, en la parte inicial del correo de prospección, pues aportando referencias o social proof, ¿no? Es decir, es trabajar bastante el tema que vosotras domináis, que es el tema del copy, Mm. ¿vale? Sí, 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 totalmente. Y bueno, ya te digo, no es fácil, ¿no? Introducir nuevos canales en prospección, como el videomensaje, ¿sabes? Que es Eso es interesante, porque últimamente todo el mundo habla de que, bueno, tengo clientes que están funcionando bastante bien el videomensaje, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿cómo lo veis? ¿Como mejor que el mensaje tradicional o tiene más efectividad? O cuéntanos un poquito. Mm. Nosotros lo vemos como un canal que tiene un poder emocional grande porque te están viendo, te están escuchando y no es ni mejor ni peor que el resto de canales, es un ir a más, es un más y más, es un sumar. Entonces, nosotros lo utilizamos, vamos, muchísimo, no solamente en prospección. Por ejemplo, tiene mucha potencia en un caso de uso que es el de presentar la propuesta. Cuando tú vas a mandar una propuesta, las propuestas no se mandan, se presentan. Pero si el cliente insiste en que se la mandes, pues aparte de adjuntarle la propuesta, le metes un pequeño resumen de los puntos principales de la misma en 3 o 4 minutos, en vídeo mensaje. Entonces ya por lo menos estás escenificando la presentación de la propuesta, destacando aquellos puntos que tú quieres destacar y bueno, pues es un elemento que genera bastante sorpresa y efectividad. Pero vamos, casos de uso de videomensajes hay muchos. En prospección hay que tener cuidado de utilizarlo en pasos intermedios de la cadencia, no en los primeros pasos, porque la gente se queda excesivamente flasada. Incluso algunos lo ven como excesivamente intrusivo, fíjate, como que se flasan demasiado, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros lo metemos en la cadencia, pero en pasos intermedios. Mm. Pues a lo mejor en el día 4 o en el día 7 de la cadencia. En lo que es la venta de infoproductos, que ese es otro ámbito, ¿no? Se ve la baja en los clics a vídeos, más con el estándar alto que tenemos gracias a TikTok, que necesitamos que el vídeo sea súper impactante, ¿no? Entonces, el vídeo testimonial, el vídeo en general, baja muchísimo la cantidad de aperturas respecto a otros años, ¿no? Pero es porque en esta fase inicial no... Es como pedirte demasiado, ¿no? Tu Ujú. tiempo, pero claro, en otra fase del proceso pues tiene todo el sentido del mundo. Claro, a ver, incluso aunque en prospección lo metemos en fases intermedias del proceso, luego tienen una serie de características. Tienen que ser videomensajes de 30 segundos, Claro, 30, 40 segundos. breve, claro, Vamos, breve, no, lo siguiente, claro. ¿sabes? Ujú. Así que nada. Eh, te juro que tenía una pregunta en la punta de la lengua y digo, Pero ¡ah! se ha ido, se ha No, ido. sí, ya está, lo tengo. Venga. Eh, no, que estamos muy técnicos y muy de esto, pero cuéntanos tú, David, tu relación con las ventas, cómo ha sido y cómo es, o sea, has ido evolucionando en tu entendimiento de las ventas y en tus resultados.
Bueno, pues la verdad es que es un camino apasionante, sobre todo desde los últimos años que, como digo, es que se ha profesionalizado mucho. Entonces, la venta requiere realmente estar estudiando constantemente, probando constantemente. Es muy retador, ¿vale? Es un trabajo muy bonito porque fijaros que el vendedor, por un lado, es una especie de maestro de cerebro. Primero es un investigador privado, porque tiene que realmente indagar, investigar previamente, no solamente al comienzo, sino durante el proceso de compra, tiene que realmente entender cómo funciona esa empresa, cuáles son las relaciones de poder que hay dentro, cómo se relaciona el director de marketing con el director de operaciones. O sea, es un trabajo como de descubrimiento interno y durante todo el proceso, ¿no? El discovery, aunque se suele dibujar en una fase concreta del ciclo de venta, realmente el descubrimiento es transversar a todo el ciclo de venta, porque sobre todo en cuentas grandes o medianas, hay mucha información oculta. Vendemos a un conjunto difuso de personas y tú cuando penetras una cuenta ves poco. Entonces tienes que ir profundizando en esa visión. Entonces es un trabajo bonito. Luego es un trabajo que también implica mucho tema de arte de seducción, que es una forma de poder simbiótico. Yo lo entiendo como un poder simbiótico, es decir, el poder no es más que la capacidad de hacer cosas que antes no podías hacer. Y lo puedes hacer en simbiosis con tu cliente, ¿vale? Pero hay una parte ahí muy bonita de seducción, de entender, de proponer, de utilizar un lenguaje declarativo para generar nuevas aperturas a la acción, nuevo mundo. Es un tema muy bonito. ¿Qué más A tiene? ver, Dime. no, ya me la guardo, sigue. No, pero suéltala ya No, que la has dicho, adelante, no lo ahí, dale, dejes dale. así. No, abre el inciso del mensaje declarativo. ¿Quieres que Perdón, profundice sí. en el mensaje declarativo? Bueno, el lenguaje afirmativo, esto es un mechero, esto es un lenguaje positivo, por convención hemos convenido que en nuestra sociedad esta cosa que le haces así y se enciende, pues es un mechero, ¿vale? Pero no genera nuevo mundo, simplemente lo describe, ¿vale? Ahora, si yo te digo, oye, qué ganas tengo de ir a Córdoba, Susana, no dudes que te voy a llamar. Oye, ¿qué te parece? ¿Lo hacemos? ¿Me voy el fin de semana que viene y nos vemos allí, tomamos unas cañas? ¿Cómo lo ves, Susana? Perfecto. ¿Vale? Perfecto. O sea, estoy abriendo nuevas aperturas a la acción, ¿no? Susana me dirá sí o me dirá no. Entonces, el Claro. lenguaje declarativo es aquel que abre nuevos mundos, que genera nueva acción. Pues cada vez que decimos sí o que decimos no, cada vez que hacemos una promesa, cada vez que hacemos una pregunta, ¿no? La pregunta implica una respuesta. Cada vez que enjuiciamos en el lenguaje a alguien, estamos enjuiciando, pues los oyentes ahora mismo que me estén escuchando me están enjuiciando, ¿no? Están valorando en el plano afectivo lo que yo estoy diciendo y les estará atrayendo o repeliendo. Entonces, el lenguaje declarativo es el que tenemos que utilizar en ventas. Hacer preguntas, hacer promesas, hacer peticiones. ¿No? Todo esto es lenguaje declarativo. Qué interesante. Fantástico. Continúa, que estabas hablando de tu experiencia con las ventas y te Vale, interrumpo. las ventas, ¿qué más? Hombre, pues el comercial es un maestro de ceremonias. Es el que lleva a la orquesta, porque es el que está en medio entre la estructura del cliente y la estructura propia. Es el que tiene que decirle al director general, al CEO, mañana tengo una reunión con tal cliente. Como ya te dije, viene su CEO, ya te estás viniendo conmigo, ¿vale? Oye, chicos, mañana tenemos una demo, ¿vale? Tenemos que demostrar la solución a este cliente. He hablado con ellos. Esto y esto y esto es lo que les interesa. Centrar la demo en estos 3 puntos. Del resto os olvidáis, no le deis el rollo. ¿Veis? Es un maestro de ceremonias. O sea que todo esto es muy bonito. Es difícil porque fijaros todas las habilidades que requiere de comunicación asertiva, de comprensión. La venta moderna no pretende vender nada antes de haber comprendido. O sea, yo primero tengo que comprender. Porque si vender es ayudar a alguien a solucionar problemas, pains, ¿cómo leches voy a solucionar un problema si no comprendo nada? ¿Y cómo leches comprendemos? Conversando. Entonces, la venta moderna se basa en, primero tengo que comprender, armar en mi cabeza una posible solución y después prescribir la solución. Es como un buen médico o un buen abogado. Hay buenos y malos abogados, buenos y malos médicos y buenos y malos vendedores. Hablo Y mucho, además, me callo. Y David, en tu caso, cuéntanos un poco tu trayectoria, porque ahí va. he leído en tu biografía que eres un artista frustrado. Eso, a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo Yo fuiste de soy, artista yo soy en frustrado a primer lugar, vendedor? Yo en primer lugar soy un ingeniero felizmente fracasado. Estudié ingeniería, no entendía nada, no me gustaba nada, no sé por qué leches estuve yo ahí tantos años. Encima no acabé la carrera, me quedó una asignatura. Lo confieso, no pienso recuperarla nunca jamás en la vida.
Ingeniero felizmente fracasado, nunca me he dedicado a la ingeniería. Aunque tengo una mente en cierta manera ingenieril, pero sobre todo en la parte de procesos. ¿Soy artista frustrado? De momento, sí, porque me gusta siempre. Yo tenía que haber estudiado Bellas Artes. Luego la vocación la descubres más tarde. Claro. Algunos la descubrimos más tarde. ¿Por qué? Porque siempre me ha gustado pintar, escribir, crear. Entonces, y luego pues soy una persona que tiene mucha curiosidad, insatisfecha constantemente, que me gusta ayudar y por eso me dedico a las ventas. Y luego yo pensé, ¿por qué he montado yo tantas empresas? Es decir, es mucho más fracasos que éxitos, ¿eh? Pues porque encontré la forma de crear a través del mundo de la empresa. Eso que no pude desarrollar en el mundo del arte, al Sí, final la empresa es pura creatividad. total. Donde no hay nada, de repente hay algo. Claro. Y ese algo es algo muy pequeñito. Tienes que crear cosas dentro de, ¿sabes? Es pura Sí. muy creativo. El mundo del empresario, o más bien del emprendedor, yo soy mejor emprendedor que empresario, lo reconozco. Menos mal que tengo socios que son mejores empresarios que emprendedores. Porque No el suele ser empresario el es el mismo que... perfil, ¿verdad? No, el empresario es el que sabe hacer, el que gestiona y Claro, hace crecer la gestión. empresa. Claro. ¿Eh? Y ahí yo no soy tan bueno. Yo soy mejor en la parte de decir, ¡pum! Venga, vamos a crear esto desde cero. Mm. Por ejemplo, oye, no tenemos un curso de tal, venga, vamos a crearlo. Oye, no tenemos un infoproducto de tal, ¡pum! Venga, vamos a crearlo. Ahí sí. Bueno, pues espero haber respondido a vuestra pregunta de por qué me metí en el mundo de las ventas y ese tipo de cosas. Totalmente, claro. Sí, 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 sí. David, también hemos leído, bueno, en la web y en tu biografía, ¿no? Que habláis de procesos de venta B2B repetibles, escalables y predecibles. A ver, ¿cómo se crean esos procesos? Bueno, precisamente el proceso es lo que te da esa capacidad. El proceso no es más que, digamos que en todo, en las ventas y en la vida, hay dos cosas que nos separan de nuestros objetivos. El primero es el tiempo, ¿no? Para llegar de A a B necesito tiempo. Y lo segundo es la serie de pasos intermedios que tengo que dar. No puedo, no me traslado, ¿no? ¡Pum! Y ya estoy en el sitio. Tengo que ir atravesando una serie de pasos intermedios. Pues los procesos es aquello que te ayuda a definir de una forma conectada y coordinada cuáles son esos pasos que tienes que seguir para llegar a la meta. Entonces, el proceso es lo que te permite, cuando lo diseñas, que sea repetible, es decir, que cada vez no tengas que hacer una cosa distinta. Que sea escalable quiere decir que cuando tú diseñas un proceso, ese proceso tiene que funcionar igual de bien con 2 vendedores que con 200. Tiene que poder absorber diferentes variables, ¿vale? Y que el proceso sea flexible y adaptable. Y, hombre, predecible en cuanto a ventas es que seas capaz de mirar al futuro, obtener datos, que es lo que te permite más o menos predecir, ¿no? La predictibilidad de las ventas. Eso implica que los procesos tienen que estar preparados para recoger métricas y tienen que estar preparados como parte del proceso, no solamente recoger las métricas, sino que luego tengas la capacidad de analizarlas y de comprenderlas, porque muchas veces nos encontramos con que recogemos un montón de datos y luego no hay tiempo ni hay nadie que se pare a analizarlo. Claro. Para ese viaje no necesito estas alforjas, ¿vale? Ujú. Entonces, por eso son los tres elementos de un proceso, que sea repetible, que sea escalable, que sea predecible en cuanto a sus resultados, que es lo más difícil. Sí, totalmente. Y ahora voy a virar un pelín la trayectoria de esta conversación porque el tema de la voz de la marca, ¿no? Cuando tenemos que, bueno, ampliar el mensaje, tocar estos pains y todo esto, que ya sabemos a dónde tenemos que ir, centrado en nuestro cliente ideal, pero a la hora de que nos vamos a encontrar con otras marcas haciendo exactamente el mismo trabajo que nosotros, también tocando los mismos pains en el mismo sector, ¿cómo nos diferenciamos? Porque hasta ahora, con el trabajo, el desarrollo de branding visual, aparentemente teníamos suficiente. Pero ahora cada vez más hay que afinar la tuerca en el uso de la palabra. ¿Cómo lo estáis viendo ahora mismo y cómo lo estáis tratando? La parte de diferenciación frente a la competencia. Nosotros, Personalidad de marca. Sí, sobre en cuanto a todo, identidad, sí, la comunicación escrita, ¿no? Que al final es donde se puede diferenciar y donde ahí se muestra cómo transmites las cualidades de la empresa, la marca en sí, vamos, la personalidad. nosotros no somos expertos en comunicación ni en marca, la verdad. Ahí puede que estemos cometiendo fallos, ¿no? Pues intentamos tener un copy muy claro, muy adaptado a nuestros perfiles de cliente ideal
y con una imagen propia que nos hemos ido labrando, sobre todo en base a la parte de imagen de marca personal que tenemos los fundadores y que creo que nos diferencia, nos da como ese ascendente, entre comillas, de prestigio en nuestra comunidad. Pero a nivel de identidad de marca, no hemos hecho tampoco unas carambolas excesivamente complicadas. Hemos cuidado un poco la parte de diseño a través que hemos contratado un diseñador gráfico que nos ha dado ideas sobre tema de colores y de fuentes y ese tipo de cosas. Y el copy hemos intentado que sea corto y muy sencillo. Pero realmente lo que nos diferencia de la competencia no es tanto la marca. O sea, lo que nos diferencia, la competencia, por un lado, nos llevamos todos bastante bien, es decir, nos conocemos todos en este mundillo, ¿vale? Es decir, hablamos con nuestra competencia e incluso colaboramos con ella porque nunca es una competencia completa, absoluta. Siempre hay niveles de complementariedad, ¿vale? Pues, y luego realmente como nos intentamos diferenciar es en nuestra forma de vender. Hay un libro muy famoso que se llama The Challenger Sale, el vendedor desafiante, que pregunta a un montón de gente, es un estudio empírico, pregunta a un montón de compradores, ¿por qué usted eligió a este competidor y no a este otro, a esta empresa y no a esta otra? Y se demuestra que el 50 y pico % de la decisión de compra viene determinada por la experiencia que me aportó la persona que me venía a vender. La imagen de marca pesa un 20 y pico %, el precio pesa un X%, tus funcionalidades o tus productos y servicios pesan también un X%, pero lo que más pesa en la decisión de compra es la experiencia y lo que yo aprendí sobre cosas que yo no sabía ni siquiera yo sobre mi propio negocio en cuanto a la experiencia y la relación con la estructura de venta de mi cliente. Eso es lo que me marcó a mí la diferencia de elegir a este y no a este otro. Ya. El tema, y profundizando en lo que decía Inés, lo que yo he detectado muchas veces, algunos clientes que me han venido, ¿no? Cuando contratan empresas de prospección, que suelen haber guiones sin personalidad, es decir, guiones repetidos que recomiendan a todos sus clientes. Entonces, al final, ¿qué pasa? Caen en proceso de prospección donde los mensajes son iguales. Ahí es donde ahí falta un poco, ¿vale? ¿Cuál es la personalidad de la marca de los clientes vuestros, ¿no? Es decir, ellos cómo pueden adaptar eso a su forma de comunicar, a cómo ellos, imagínate que sea una marca informal, alegre, y no tan formal, estimado señor, no sé qué, claro, ahí se rompe esa personalidad de marca, ¿no? Pero claro, al final, cuando las empresas lo único que hacen es, mira, tenemos aquí una serie de plantillas de mensajes de prospección y esas se las repetimos a 50.000 clientes para generar el proceso de prospección, claro, al final, ¿qué estás generando? Pues indiferenciación en todos los clientes, porque ninguno se está diferenciando, ¿no? Entonces, no sé eso cómo vosotros lo abordáis. Bueno, nosotros entendemos que la venta y la prospección tiene una parte de ciencia y una parte de arte. Ahora me explico. La parte de ciencia es la que tú estás diciendo. Hay estudios y hay tendencias que te dicen, oye, una llamada de prospección que sigue este patrón es la que mejor funciona. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque tenemos softwares que han grabado millones de conversaciones y que con inteligencia artificial la han analizado y empíricamente sabemos que utilizando este patrón, ¿vale? Que utilizando este patrón es más efectivo que utilizar este otro. Y eso es empírico, porque no es que sea una muestra de, oye, hemos analizado 250 llamadas, no, es que hoy ya hay tecnología que te permite analizar millones de conversaciones, millones. Entonces, la muestra es bastante interesante como para que a nivel tendencial, eso sí, te marquen ese tipo de patrones. Y esos son patrones que nosotros tenemos que recomendar a nuestros clientes, ¿vale? Ahora, el patrón es la parte científica, la parte de arte es que la venta estamos en el ámbito social, no estamos en el ámbito de las ciencias naturales, donde 2 más 2, o formales, donde 2 más 2 son siempre 4, ¿no? Estamos en el ámbito del humano. Y como siempre digo en mis formaciones, aquí no hay parámetros, son todo variables, ¿no? Yo soy variables, tú eres variables y prácticamente no hay parámetros, con lo cual no podemos poner la mano en el fuego de que siempre esto va a funcionar en todos los ámbitos. Claro. Y ahí es donde está la parte esa del arte de la venta, ¿no? En saber adaptar a tu propio estilo, a tu propia personalidad, no ya de la marca, sino que cada persona dentro de una empresa somos distintos. Yo no soy igual que Eduardo o que Javier, cada uno tenemos un estilo, pues yo soy más abierto a meter píldoras de humor en las conversaciones, pues a lo mejor Eduardo es más serio por su propia personalidad,
Entonces esa parte es la de creatividad que tiene que ver con el arte en la venta, de atreverse a hacer cosas nuevas, a probar, a imprimir tu propio estilo. Con lo cual nosotros lo que damos son frameworks como ejemplos, como marcos generales que luego hay que adaptar al cliente, claro. Claro, ¿Vale? interesante. Sí, sí. De todos modos estaba pensando mientras te preguntaba, ¿no? Claro, cuando el mercado al que te diriges está en un punto y en Internet todos compartimos, todos los sectores comparten una evolución similar. Es decir, al principio es un mercado nuevo con el cual solo con darte un mensaje muy claro es suficiente de qué te ofrezco, para qué problema, y luego conforme la competencia en este mismo ámbito, porque luego vamos a la parte, vale, yo me diferencio porque solo le voy a vender a este determinado perfil, ¿no? Y solo con esa diferenciación te alcanza. Pero luego cuando esto se va masificando, pues cada vez vamos a tener que ir como puliendo cómo hago para que me distingas del último mensaje que acabas de leer o de la última web que acabas de visitar, ¿no? Entonces, son fases, ¿no? No siempre es necesario tener una personalidad tan desarrollada o tan diferenciada, ¿no? Claro, es que depende de lo que vendas. Si eres muy Mm, commodity, pues yo qué sé, si vendo ordenadores o pantallas, pues es que tengo un Más te producto muy vale. commodity. mm, Pues ahí tendré que ver cómo me diferencio. Nosotros no hemos tenido que rompernos mucho la cabeza en ese sentido porque no somos commodity. Es decir, no tenemos una competencia que haga exactamente lo mismo que nosotros. Hombre, alguna ujú, habrá, pero vamos, no hemos tenido esa necesidad de marcar desde la marca una gran diferenciación respecto a sí. otro. ¿Vale? Sí, sí, son diferentes momentos. Claro. Bueno, David, y Eso vamos es. a hablar, ya que se está acabando el tiempo, vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Todo esta revolución que está habiendo ahora, que creo que vosotros también estáis introduciendo ChatGPT para todo el tema de la prospección. Cuéntanos cómo lo estáis enfocando, cómo puede aprovechar un vendedor la inteligencia artificial para todo este proceso, ¿no? Bueno, lo primero es que este tema es imparable. Mm, Está aquí para cambiar el mundo. Esto va a revolucionar todo. Fijaros que esto de ChatGPT apareció este año. O sea, que estamos hablando de hace, no años, es que esto es de hace X meses. Mm, Y esto lleva una velocidad exponencial, con lo cual si constante, o sea, el otro día, hace unos meses, le dije a un amigo mío que es informático y que además es doctor en inteligencia artificial, que nos diera una charla en una asociación cultural que monté yo aquí donde vivo, en Galapagar, y vino y nos dijo, bueno, lo primero, lo que os voy a contar hoy, si viniera la semana que Mañana viene, ya claro, si viniera la no me semana que viene vale. os tendría que contar cosas distintas, porque claro. esto lleva una velocidad que es imposible asimilarlo. ¿Vale? O sea que esto está aquí para quedarse y va a revolucionar todo. Entonces, bueno, pues más vale adaptarse y estar un poquito vigilante y aprovechar pues estas tecnologías. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es experimentar. Y a la vez que experimentamos, lo compartimos. Lo compartimos con otros, hacemos webinars. También hemos creado un curso de formación, ¿vale? Que de momento hemos hecho 2 convocatorias. Estamos ahora lanzando para septiembre un proyecto de I+D en este tema, ¿vale? Que tiene que ver con cómo puede ayudar este tipo de tecnologías a, a facilitar la vida del día a día de un SDR o de un account. Cómo aprovecharlo. Así que ahí estamos más que nada en modo Experimental. investigación y experimentación. ¿Vale? Y Vosotros en ahora concreto, mismo, sí. eso iba a preguntar, ahora mismo, ¿en qué fase o en qué momento le estáis sacando más partido o se está divirtiendo más? Pues sobre todo en crear, ya sabéis que aquí es, no sé si lo sabéis, pero bueno, entiendo que sí, que aquí la dificultad es en crear lo que llaman buenos patrones o prompts, ¿no? Ujú, Entonces, llegar a un buen prompt no es nada fácil. Mm, Por ejemplo, oye, yo en vez de leerme el perfil de LinkedIn de esta persona de arriba abajo, podría tener un prompt que se lo lea por mí y me haga un buen resumen y que además me diga, en base a otra información que yo le he metido previamente a ChatGPT, qué tengo que destacar cuando hable con él en relación a sus posibles puntos de dolor. O sea, si consigues qué encapsular todo interesante eso eso, ¿eh? Eso en está un muy bien. solo prompt, pues imagínate, tengo un perfil de LinkedIn, le doy un botón y me saca un resumen y me dice, oye, mira, los puntos principales que a ti te interesan mm, son 1, 2 y 3. Y por cierto, cuando hables con él, vete a este pain porque es el que más le va a interesar. súper. Ostras, Eso es ¿no? muy, Por ejemplo. muy heavy, claro. ¿Y eso lo habéis aplicado ya? Sí, sí, eso tenemos un prompt bastante Ay, qué buena. desarrollado
intenta resolver bueno, que resuelve, a ver, tampoco lo resuelve de maravilla porque a veces Ya, falla, depende de la información que tenga la persona en el perfil. Si Claro, tengo esto, pues ujú. poca leche va a poder hacer el bicho, ni el claro. bicho ni tú. Claro, Pero hay sí, sí, estafas ciegas. Pero ahora la nueva moneda de cambio, el prompt, que tienes un prompt, ¿no? sí, sí, sí. No, no, es que es la clave, ¿no? Incluso según van avanzando estos modelos de lenguaje, ¿no? Pues te proponen también nuevas ideas. Oye, pues un pro muy interesante es poner a discutir al propio ChatGPT. En vez de decirle, asume el rol de un experto en ventas, no le puedes decir, oye, asume el rol de 3 expertos en ventas que no están de acuerdo entre sí. Y Maravilloso. ahora exponme con razones fundadas qué opinarían cada uno de ellos sobre esta temática. Con lo cual ya como que le pones a discutir a sí Sí. mismo, consigo mismo. Ajá. Y luego, cuando te dan las 3 conclusiones, dices, bueno, y ahora ponte en el lugar de que tienen que llegar a un consenso. ¿Vale? Entonces, como cada uno te ha aportado 8 razones distintas, pero ahora le estás obligando a llegar a un consenso, pues al final, ¿sabes? Ujú, ujú. Esto va a una velocidad tan Ya, grande, ajá. Qué bueno. es imposible asimilarlo si no. A ver, nosotros, sinceramente, estamos intentándolo, pero sabemos que vamos como por detrás, porque no tenemos. Esto requeriría una persona dedicada a esto solo, para estar Claro. todo el día probando Claro, no, prompts, sí. haciendo pruebas. Es muy difícil, pero bueno, ahí estamos, Qué haciendo bueno. cositas. Cositas, cositas. Sí, yo como freelance he dicho, vale, ya sé a quién preguntarle, voy a esperar un tiempo y cuando tenga algo claro ya me ocuparé de aprendérselo de esta persona y ya. Digo, no puedo me da vértigo. O sea, es que digo, Mm. cómo asimilar o cómo incluir en la agenda todo este avance, ¿no? Y bueno, pues Mm. algunos somos bastante perezosos al respecto. Es Ya nos así. irán contando, ya iremos comprando cursos, no os preocupéis. Totalmente, ya nos iremos actualizando. O nos come antes la IA, ¿eh? No, tampoco lo sabemos. Y claro, es que si igual va Veremos. tan rápido que dices, Que bueno, pues ya está. cuando quieras actualizarte ya, tu profesión ha desaparecido y no, o no ha Total, desaparecido sí, la sí, es profesión. que that's life, o sea, Sí, sí, no, Entonces ya, habrá profesiones que claramente desaparezcan. sí, Otras, sí, y aparecerán otras nuevas, claro, ¿sabes? exactamente, ahí está. sí, sí, Eh, de momento, bueno, mucho por descubrir. Mm. totalmente. Bueno, David, mil gracias por pasarte por el canal. Han sido, oye, unos consejos muy buenos, una conversación muy interesante. Yo espero que la audiencia saque aquí contenido potente y nada, muchísimas gracias por tu generosidad. Gracias, Pues David. nada, encantado y muchas gracias a vosotras. Aquí estamos para lo que necesitéis, ¿vale? Muchas Ok, gracias, David. chao, chao. Un abrazo.